Buenos días, mi nombre es Sebastián Yaguana y pertenezco al paralelo número 122, Introducción a la Economía. Bueno, vamos a hacer una breve entrevista sobre el tema de la deuda externa. Tenemos al economista Armando Arias, que nos va a ayudar con sus conocimientos. Un poco en la entrevista, en contexto a la deuda externa, la RAI define la deuda externa como la suma de deudas que tiene un Estado que pueden dividirse en deuda pública y deuda privada. Actualmente la deuda externa en el Ecuador es uno de los mayores problemas que encuentra el Estado, debido al déficit de presupuesto en la que se encuentra. En la última década el gasto público aumentó alrededor de 25 mil millones de dólares dentro del presupuesto del Estado. Esto representa 11 veces el costo de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, o más de 120 veces el costo de la plataforma financiera ubicada en el norte de Quito. Este aumento permitió que se pasara de un superávit fiscal de 2,185 mil millones de dólares en 2007 a un déficit fiscal de 5,468 mil millones de dólares en 2017. Para este año, el país se encontraba en recesión. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones económicas a futuro en consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno? Bueno, buenos días, Sebastián. Pueden ser varias. Por mencionar una, el déficit fiscal, el cual es realizar gastos superiores a los ingresos anuales que tiene el país. Una administración muy mala del dinero. ¿Cómo afectaría la deuda externa a las entidades de educación pública más allá del financiamiento que éstas reciben? Hay varios puntos en eso. Uno de ellos, la infraestructura de las instituciones educativas, en calidad de educación y en capacidad de recibir a más discentes, a más educandos en las escuelas públicas. ¿Y cuál es su perspectiva acerca de esto? O sea, ¿usted pensaría que lo que hace el gobierno reduciendo, o planteando propuestas para reducir el financiamiento de las entidades públicas, de las entidades de educación, está ayudando al desarrollo del país o lo está sumiendo en su desarrollo? Ahí sería un punto muy importante, redirigir la deuda externa a los sectores más relevantes, o sea, reducir el subsidio, todo lo que ha hecho el gobierno, el subsidio, y que afecta mucho a la clase social más vulnerable del país. Haciendo una breve analogía entre el presupuesto del Estado en el año 2006, antes de la entrada del gobierno de Rafael Correa, y actualmente, en el año pasado, en 2018, ¿cuál es la diferencia entre los presupuestos? Mira, Sebastián, en el 2006 los ingresos corrientes del capital sumaron 7 mil millones de dólares. En la actualidad son 34 mil millones de dólares, a diferencia del gasto público que sobrepasa el ingreso. Y una otra pregunta relacionada a este tema aquí, la deuda externa, ¿en qué punto llega a afectar el presupuesto del Estado? ¿En el punto de aumenta el gasto o también aumenta los ingresos que recibe el Estado? Aumenta el gasto, aumentaría el gasto. ¿A largo o corto plazo? A corto plazo, a largo plazo, pero igual aumentaría el gasto. Claro, pero al principio, al recibir el dinero, es un plus a la economía, pero a largo plazo ya afectaría a un país que no encuentra solvencia económica. Claro, y sumarían más intereses también. Y eso haría que la deuda aumentaría, ¿verdad? Claro que sí. Haciendo un poco de énfasis en el gobierno anterior y su política esta, cual era una matriz productiva, o mejor dicho, cambiar la matriz productiva del Ecuador, de pasar a ser un país que solo podía producir productos primarios, a ser un país que podía procesar esos productos y venderlos. ¿Cómo has notado el cambio desde la entrada del gobierno hasta la actualidad? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Ha cambiado la matriz productiva en el Ecuador? No lo han hecho. Los propios funcionarios del gobierno dijeron que el esfuerzo necesario para ejecutar este programa requiere por lo menos 20 años de labor de un lado y de otro lado. Los megaproyectos estatales como la petroquímica, siderúrgica, astillero, metalmecánica, no han iniciado con vigor, esperando porque el gobierno y siguen en un papel nada más. Y sin el financiamiento ni de mercado seguro. ¿Cuál es la relación que conlleva el fallo de intentar cambiar la matriz productiva del país
con la deuda externa. Ya, debido a la falla en intentar cambiar la matriz productiva, el Estado se encontró con con dos aspectos muy importantes. El primero fue el enorme gasto que tenía con las grandes infraestructuras, las megas infraestructuras que hizo como Coca-Cola Sinclair, como la Refinería del Pacífico. Todo esto conllevó a que el país se encuentre encerrado y pida ayuda a los países extranjeros. ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos que hizo su país para cambiar la matriz productiva y poder mejorar el aspecto económico? Lo que sería la falla de gobierno que nos llevó a realizar préstamos a países extranjeros. Mira, Sebastián, son 9 centrales en los cuales transformaría la matriz energética, mejoraría las condiciones ambientales, libraría el petróleo que ahora se utiliza para las centrales térmicas, reduciría y posiblemente eliminaría la importación de combustible, exportaría la electricidad en otros países. Las centrales son Toachi, Pilatón, Mandurisquiacu, Coca-Cola Sinclair, la sopladora de Stanizagua, San Francisco. Para entrar en datos, ¿cuánto sería el gasto que realizó el gobierno en la refinería del Pacífico? La suma es muy alta, es 1.200 millones de dólares. Pero hasta la fecha el dinero perdido, pues no se encuentra un socio que financie, que cubre el monto faltante de la inversión en su primera fase. Suma alrededor de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Son gastos netos al Estado. 12 millones de dólares. Por entrar un poco en información ya en datos consistentes, que están asociados a la información de la deuda externa. ¿Qué fue el gasto del gobierno en la refinería del Pacífico? El gasto que hizo en inversión. Suma más de 12 millones de dólares, pero hasta la fecha eso es dinero perdido, pues no se encuentra un socio financista que cubre el monto faltante de la inversión en su primera fase. Suma alrededor de 12 millones de dólares. Países como Argentina, Venezuela quisieron participar, pero luego se retractaron. China no se convence aún de asociarse con este proyecto de Ecuador. Y siendo China el que nos dio el préstamo. El préstamo, así es. Ecuador actualmente está en una etapa de transición, con nuevas medidas relacionadas con un plan económico de austeridad que el gobierno planteó. En busca de acelerar la reducción del gasto público y disminuir lo que usted mencionó, el déficit fiscal, entre las decisiones tomadas por el presidente Moreno, confirmó que se eliminarían 20 instituciones públicas, entre agencias, institutos, ministerios, entre otros. ¿Está de acuerdo con la eliminación de estas instituciones para que se logre una estabilidad económica en el país? ¿Y cómo cree que estas medidas mejorarán actualmente la situación del país? Estoy totalmente de acuerdo, porque en la realidad hay ministerios que no sirven absolutamente para nada, no tienen ninguna labor, y ese presupuesto que se le paga a ese ministerio puede ser reutilizado en otras instituciones o en algo más relevante como la salud, la educación, vivienda. Ese dinero que se está pagando a un poco de gente que no hace nada en esos ministerios. El gobierno optó por aplicar las salvaguardias arancelarias para proteger a la economía del país, debido a la deuda externa, debido a las deudas que el Estado se encuentra, debido a su gasto excesivo y al déficit fiscal que actualmente está en el país. ¿Han aportado en algo las salvaguardias arancelarias al desarrollo del país, a superar esta crisis, o esta recesión? No lo han hecho. El gobierno aduce que ha recaudado millones de dólares por las importaciones gravadas con impuestos y que ha reducido las importaciones, pero el país ha pagado cientos de millones de dólares por las compras de ecuatorianos en 2 fronteras y por el contrabando ingresado por el mar. Aparte que con la medida encarecieron los productos gravados con las salvaguardias, como en el mercado interno, no se generaron inversiones nuevas, se aprovechó solo algunas capacidades instaladas en ociosas y se generó represalias en países afectados por las medidas. Entonces en su opinión no tendrían relevancia, no, sino todo lo contrario. Así es. Realizando una breve reseña histórica,
¿Cuál sería la diferencia en el nivel de crecimiento económico del país en la época de los 80, 90, donde hubo varias crisis, por decirla? Hubo crisis del cambio de moneda, el fraude bancario, o poniéndose un poco más atrás, crisis petrolera otra vez, fenómenos naturales como el Niño, la Mancha Blanca, etc. ¿Cuál fue el nivel de crecimiento en esos acontecimientos, comparándolos ahora en el crecimiento actual del económico del Estado? ¿Cuál es la diferencia y cuál es su opinión al respecto? En esos tiempos de crisis, que teníamos, como acabaste de decir, crisis petrolera, la Mancha Blanca o la Marea Blanca, hubo feriado bancario y todo eso, el crecimiento del país era del 6%. El 6%. Ahora, con todo lo que se ha hecho y actualmente con la deuda, el país se estancó en el 1%. Y con las medidas, lógicamente, tomadas por el gobierno. Entonces estamos estancados exactamente al 1%.